¿Te querés matar porque no entendés el gradiente córtico-medular renal? Tranquilo, no sos vos. Es uno de los temas más complejos de la fisiología renal. Para que no colapses, vamos a separar los tantos. En este video nos enfocamos exclusivamente en la formación, el mecanismo multiplicador de contracorriente. Del mantenimiento y la función de la basa recta nos vamos a ocupar en el próximo video. Así no te explota la cabeza. Para que estemos en la misma página, vamos a definir. Cuando hablamos de gradiente córtico-medular renal, simplemente nos estamos refiriendo a la acumulación de solutos que se observa en el intersticio renal, que va desde 300 miliosmolar en la corteza hasta 1200 miliosmolar en las profundidades de la médula. Ese gradiente es el que le permite al riñón concentrar la orina. Pero, ¿cómo se genera? Para entender cómo se forma el gradiente córtico-medular, tenemos que tener presente que ocurre en el asa de Henle. El asa de Henle es una horquilla que tiene permeabilidades opuestas al agua y a los solutos. El agua es muy permeable en el asa descendente, pero impermeable en el asa ascendente. Con el cloruro de sodio ocurre exactamente lo contrario. Es impermeable en el asa descendente y permeable en el asa ascendente. Y eso explica que se pueda formar el gradiente córtico-medular. Ahora te explico cómo. Imaginemos una situación imaginaria donde partimos de cero. Todavía no hay ningún tipo de gradiente. El fluido tubular llega al asa de Henle desde el túbulo proximal con una osmolaridad de 300 miliosmolar, porque en el túbulo proximal no se produce ningún tipo de concentración. Como no hay gradiente de concentración, el agua no tiene ninguna fuerza impulsora para moverse, o sea que no hay movimiento neto de agua. Y aquí aparece la estrella del asa ascendente gruesa de Henle, el cotransportador sodio-potasio 2-cloro. Este transportador reabsorbe sodio y potasio junto con 2-cloro desde el fluido tubular hacia adentro de la célula. Pero para hacer este movimiento necesito usar el gradiente de sodio que genera la bomba sodio-potasio ATPasa usando la energía de la hidrólisis del ATP. Acuérdense que este tipo de transporte es un transporte activo secundario. El cotransportador sodio-potasio 2-cloro transporta, acoplado a la bomba sodio-potasio ATPasa, cloruro de sodio desde la luz del túbulo hacia el intersticio hasta establecer una diferencia de 200 milimolar entre la rama ascendente y el intersticio que está al lado. Este es el primer paso para construir el gradiente. Pero, si se fijan, luego de que ocurre este transporte, el intersticio queda hiperosmótico con respecto al asa. En el asa ascendente, aunque esté hiperosmótico, no puede haber movimiento de agua porque les recuerdo que es impermeable. Pero entre el intersticio y el asa descendente sí puede haber movimiento de agua. El agua tiene fuerza impulsora para salir por ósmosis desde la luz tubular hacia el intersticio. El agua se sigue desplazando desde la rama descendente hasta equilibrarse con el intersticio. Si se fijan, en este momento se observa una diferencia de 200 milimolar desde la rama ascendente del intersticio y la rama ascendente. A esta diferencia la llamamos efecto simple. Pero el líquido tubular no es algo estático. Desde el túbulo proximal va a seguir llegando fluido con los 300 miliosmolar que tenía en un principio. Este fluido nuevo que llega desde el túbulo proximal empuja todo el contenido del asa hacia adelante. Y fíjense lo que pasa. El líquido fresco, que llega a 300 miliosmolar, se encuentra de golpe con un intersticio que tiene 400 miliosmolar. Volvemos a tener un gradiente
para que el agua salga por ósmosis desde la luz tubular hacia el intersticio. Y entonces la descendente vuelve a concentrarse. El ciclo se repite. Fíjense que ya comienzan a aparecer diferencias a lo largo del asa. La parte inferior está a 400 miliosmolar, mientras que la parte superior está a 300 miliosmolar del lado descendente y a 200 miliosmolar del lado ascendente. Y en el intersticio también hay diferencias. O sea, que el gradiente comienza a insinuarse. La acción del intercambiador sodio-potasio 2-cloro no se detiene. Vuelve a transportar cloruro de sodio desde la rama ascendente hacia el intersticio, y eso genera nuevamente una diferencia de 200 miliosmolar en cada nivel. El líquido tubular sigue avanzando y el ciclo se repite. Transporte de soluto, movimiento de agua, transporte de soluto, movimiento de agua. Cada vuelta profundiza un poco más el gradiente. Antes de seguir, vale la pena entender por qué este mecanismo se lo llama multiplicador de contracorriente. Porque el nombre no es arbitrario. ¿Por qué es multiplicador? Porque este efecto simple que les conté, esa diferencia de 200 miliosmolar que genera el transporte con el intercambiador sodio-potasio 2-cloro y la diferencia de permeabilidad entre el asa descendente y ascendente, ocurre muchas veces seguidas. Cada parte del ciclo parte de un gradiente ya existente y lo profundiza. El resultado final, entonces, es que se genera un gradiente mucho mayor que lo que se podría generar con cualquier paso individual. O sea, el efecto se multiplica. ¿Y por qué se dice que es contracorriente? Es por la disposición del asa. El líquido baja por la rama descendente y sube por la rama ascendente, o sea, fluye en sentidos opuestos dentro del mismo sistema. Esa geometría no es un detalle menor, es lo que permite que el transporte de la ascendente impacte directamente sobre la descendente que está al lado, amplificando el gradiente a lo largo de toda la profundidad medular. O sea que el movimiento es más eficiente. Y aquí tenemos formado el gradiente córtico-medular renal, al menos la parte que corresponde al cloruro de sodio. La otra parte del gradiente córtico-medular depende de la acción de la urea. En este video no voy a hablar sobre el mecanismo de cómo se transporta la urea, pero sepan que su aporte duplica el gradiente llevándolo hasta un máximo de 1200 miliosmolar en la papila. La magnitud del gradiente no es igual en todas las nefronas, depende directamente de la longitud del asa. Cuanto más larga el asa, más ciclos de transporte pueden realizarse y por lo tanto más se concentra. Así queda formado el gradiente córtico-medular. En el próximo video les voy a explicar cómo se mantiene y qué rol juega la basa recta en todo esto.